Así que este hombre, este tesoro le salió gratuito, o sea, no tuvo que pagar nada por él. Él pagó por el campo, pero por el tesoro no pagó, porque no tenía dinero para pagar ese tesoro. Sin embargo, no significa que el tesoro haya sido gratis. Estuvimos viendo que la idea de tesoro aquí en Mateo 13:44 no fue simplemente que él encontró oro en la tierra, como tú puedes encontrar en los lugares donde hay minas. No. El hecho de que se utilice la palabra tesoro significa que fue algo elaborado. Fue una persona que acumuló eso allí de gran valor. O sea, un tesoro no es el oro que está en la tierra de manera natural. Un tesoro no es más que el esfuerzo de una persona de adquirir ciertos elementos que son costosos o adquirir riquezas, acumularlas en un cofre, por así decir, y entonces guardarlo. Eso es un tesoro. Lo que significa que aunque a él el tesoro le salió gratis, hubo alguien que pagó por ese tesoro. Él lo adquirió de manera sencilla, solo tuvo que vender todo lo que tenía y obtuvo allí ese tesoro gratis. Pero alguien fue quien acumuló ese tesoro, alguien fue que compró joyas, que compró oro, que compró cualquiera otras cosas de valor, perlas, y las acumuló allí. Por lo tanto, hermanos, nada en la vida es gratis. Siempre alguien paga por lo que nosotros recibimos gratuitamente. Es por eso que debemos confiar, hermanos, de que el perdón Dios nos lo da así tan fácil. Porque resulta fácil para mí recibirlo, pero alguien tuvo que pagar mucho para que hoy yo lo reciba tan sencillamente. Sigue entonces la pregunta, y eso vamos a ver ahora. ¿Por qué razón Cristo tuvo que morir de esa manera? Tuvo que pagar ese precio de esa misericordia que Dios usa con nosotros. Vamos a leer nueva vez Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 7 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió ¿qué cosa? Aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho ¿qué cosa? Perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos tres curiosidades. ¿Cuántas? Tres. ¿Cuáles son esas tres curiosidades? Aprendió obediencia, ¿verdad? ¿Era Cristo obediente antes de venir a la tierra? Pero el texto dice que él aprendió obediencia aquí por lo que padeció. Entonces hay una curiosidad aquí. ¿Cómo fue que la aprendió si ya él la sabía? Porque era obediente antes de venir a la tierra. Eso está sobreentendido. De hecho, el hecho de que haya venido a morir significa que fue obediente a la voluntad del Padre. Y él mismo lo reconoció cuando dijo, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a tomar. O sea que el Padre se sintió complacido con él por él aceptar venir a morir por nosotros. Pero el texto dice, aprendió obediencia cuando ya era obediente. ¿Cuál es la otra curiosidad? Fue hecho perfecto. ¿Era Cristo perfecto antes de venir a la tierra? Pero la Biblia dice que Él aquí fue que fue hecho perfecto. Otra curiosidad. Y hay una tercera. De las dos primeras vamos a hablar brevemente, de la tercera no vamos a hablar, es una curiosidad para que ustedes pues analicen, quizás más adelante se pueda hablar porque es algo más extenso. La tercera curiosidad es que el texto dice que Cristo en los días de su carne clamó con lágrimas y súplicas al que podía librarlo de la muerte y fue oído por su temor reverente. Si fue oído significa que lo escuchó.
Y si lo escuchó, estuvimos viendo el miércoles, me parece. ¿Qué significa eso? Que contestó su oración. Pero resulta, hermanos, que Cristo clamó con súplicas y resulta que según el texto bíblico murió. Por lo tanto, aquel Jesús, aquella oración de Jesucristo que se encuentra en el capítulo 26 de Mateo, cuando dice, Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. ¿Entiende? Pero pareciera que no fue la voluntad de Dios que pasara y murió. Entonces, no oyó su oración en el sentido práctico, pero tú dirás, bueno, pero que Cristo dijo, hágase tu voluntad. Sí, como nosotros siempre decimos, hágase tu voluntad, pero el texto de Hebreo dice que clamó al que lo podía librar de la muerte y lo oyó. O sea que el clamor de Cristo era que lo librara de la muerte. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que dice la Biblia que oyó. Por lo tanto, para que se diga, como dice el texto, de que Dios oyó a Cristo cuando pide que lo libre de la muerte, Dios tiene que librarlo de la muerte. Pero no libró a Cristo de la muerte, sino que Cristo, aunque lo pidió, pues murió. Esa es una curiosidad de la cual no vamos a hablar. La Biblia no se está contradiciendo, es algo bien interesante, pero es motivo para que ustedes estudien. Pero vamos a ver los otros dos puntos. Los otros dos puntos. Cristo aprendió obediencia. ¿Por qué Cristo aprendió obediencia si ya era obediente? Fíjense algo, hermanos. La Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios es consustancial con el Padre, o sea que Cristo es el mismo Dios. Y asimismo es reconocido en varios textos en la Biblia donde Cristo es reconocido como Dios. Ahora bien, en el cielo se encuentran los puestos, están repartidos. Hay algo curioso, hermanos. Hay algo curioso. Hoy día, el ser humano no acepta a veces el tema de las posiciones. O sea, tú tienes un cargo superior al mío, yo tengo un cargo inferior al tuyo, pero en el cielo todos seremos iguales. Hay gente que está molesta con los cargos, no acepta de que tú tengas un cargo mayor que yo, pero ¿por qué lo eligieron como primer anciano y a mí me eligieron como diácono nada más? Como que hay una situación ahí. Gracias a Dios que Cristo viene pronto y ya nada de eso va a tener ningún valor. Eso no es así, hermano, porque quien se inventó los puestos fue Dios. Él fue que los inventó desde antes de crear al mundo. Hubo una persona que se rebeló contra las posiciones, contra los puestos. ¿Y fue quién? Exacto, porque Satanás no aceptaba que él ocupara el cuarto puesto en el cielo. Él quería sentarse, según dice el texto, en el trono de Dios. Porque él no aceptaba que hubiese tres personas por encima de él. Fíjate que de millares y millares de ángeles que hay en el cielo, como dice la Biblia, él ocupaba el cuarto lugar. Estaba por encima de millares y millares de gente allá. Pero él quería estar por encima de todo el mundo, incluyendo esas tres personas. Pero los puestos, hermanos, no son de origen satánico. Al contrario, Satanás fue el que se rebeló contra las posiciones. Por eso es que cuando analizamos el tema de que en el cielo no todos seremos igual o no todos ocuparemos la misma posición, entre los salvados habrán personas que tendrán posiciones superiores a las de otros. Tú dices, oye, pero ¿cómo puede ser? Eso ocurre aquí en la tierra y la gente que está por encima maltrata al de abajo. En el cielo no hay problema con eso. Porque el cielo entiende que Dios creó los puestos y que hay algunos que están por encima de otros y todo el mundo se lleva bien. En el cielo no existe tal problema. Lo cierto es, hermanos, que Cristo era Dios, pero ocupaba el segundo lugar. Ocupaba el segundo lugar no porque Cristo fuera menos importante, sino porque simplemente en toda administración, hermanos, tiene que haber una persona que está. Y fíjate que a veces el presidente de una empresa no tiene que ser el accionista mayoritario, el que ellos elijan. A veces el accionista mayoritario quiere ser un bohemio y no trabajar mucho y pone entonces a otro que sea presidente y se encargue del asunto. O sea, no significa que tú seas presidente, que tú seas el más importante. Significa que alguien tiene que serlo simplemente. ¿Me doy a entender?
Tan sencillo como eso. Entonces Dios ocupaba el primer lugar, Cristo el segundo, el Espíritu Santo el tercero, no porque hubiese uno más importante que otro, o no porque hubiese uno que era Dios y los otros no lo son, o porque había uno que era más Dios que los demás. Es simplemente que alguien tiene que estar en primer lugar. Alguien tiene que ocupar el puesto de presidente. No sé si se entiende la idea. El hecho de que el hombre sea la cabeza de la mujer no significa que el hombre sea más importante que la mujer. Es que simplemente uno de los dos tiene que ser el presidente de esa empresa que se llama hogar. ¿Me doy a entender? Es tan sencillo como eso. Ah, no, que yo soy más importante porque soy la cabeza. No, o sea, tú eres el presidente de esta empresa. Yo soy la vicepresidenta y los muchachos son los que tienen que, ¿verdad? Evidentemente, pero no porque haya uno más importante que otro necesariamente. El asunto de los cargos representa responsabilidad, no importancia. El que es la cabeza tiene mayor responsabilidad, no mayor importancia. Tiene mayor responsabilidad. O sea que el asunto hay que visualizarlo desde este punto de vista. Ante este caso, hermanos, Cristo siendo Dios, era obediente al Padre, ¿sí o no? Era obediente en el cielo, pero la obediencia de Cristo en el cielo era diferente a la obediencia de Cristo en la tierra. No es lo mismo que tú y yo seamos los dueños de una empresa, ¿verdad que sí? Tú tienes el 50% de las acciones y yo el otro 50%, pero uno de los dos tiene que ser el presidente. Tú eres el presidente. Pero ambos somos dueños a partes iguales. Cuando se va a tomar una decisión, no se hace lo que tú como presidente digas, sino que los dos dueños nos ponemos de acuerdo y decidimos entre los dos, porque ambos somos dueños. Entonces se va a hacer lo que se decida. Ambos tenemos que ser obedientes a esa decisión que se tomó, ¿sí o no? Cristo era obediente en el cielo, pero era una obediencia con participación, porque Cristo era Dios. La obediencia que Cristo aprendió en la tierra, hermanos, fue una obediencia sin participación, que es la obediencia del ser humano. ¿Me doy a entender? Cristo en el cielo obedecía lo que él y el Padre acordaban. Pero estando aquí en la tierra como humano, no hacía lo que él y el Padre acordaban, solo lo que el Padre decidía. Por eso siempre dijo, el Padre es mayor que yo y yo hago lo que el Padre dice, porque como humano no podía tener ahora participación con Dios. Esa es la obediencia del ser humano y en eso consiste, hermanos, la caída de Babilonia. ¿Sabes en qué consiste la caída de Babilonia de Apocalipsis 14? Consiste en que Babilonia es obediente. Es obediente Babilonia, no se puede decir que no. Pero es obediente, según ella, con participación. ¿Por qué con participación? Porque ellas obedecen la voluntad supuesta de Dios, pero ellos tienen la capacidad, según creen, de cambiar la voluntad de Dios, porque ellos se creen que tienen participación. Esto no conviene, entonces yo participo y aunque Dios dijo de una forma, entonces vamos a hacerla de esta forma. Pero la obediencia del ser humano es una obediencia sin participación. Por ejemplo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice que debemos de santificar el día de reposo, el sábado. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué el sábado? Pero el domingo es más fácil. Yo no sé por qué el sábado, hermano, ni sé que tenga el sábado de especial. Dios a mí no me explicó ese asunto. Él simplemente me dijo, guarda el sábado y ya. A mí me conviene, hermanos, guardar el domingo más que el sábado. A mí me conviene. ¿Por qué que el sábado se desarrollan las actividades casi normales como los demás días? Entonces es difícil, conseguir trabajo es difícil, estudiar en la universidad es difícil, pero resulta que en la obediencia yo no tengo participación en las decisiones de Dios. Dios me dijo, esto es,